Estaba con mi compañera hace pocos días observando una película apreciable, interesante, ¿no? De Majestic. Parecida, paralela a aquel El Testaferro. En ambos casos se denuncia, se narra el macartismo en la sociedad norteamericana. Y voy al tema, porque recién hablaban de política, los amigos Lido y Hernán que están aquí en la hora de los pueblos. El macartismo no es específicamente persecución, no es solo persecución. La persecución política es como el derivado del macartismo. El macartismo es obligar a la sociedad a pedir disculpas por pensar, demostrar que no eran comunistas o antiamericanos, se llamaba actividades antiamericanas, tribunal a la que te criaste. Hoy los medios operan de la misma manera. Hay que demostrar que no se es kirchnerista, que no se es militante K, que no se es militante, que no se es peronista. Hay que demostrarlo. Y yo veo que muchas personas que han adscripto al ciclo anterior, por temor, se ponen a demostrar eso. No es que yo sea K, pero una vez que uno pierde energía en aclarar eso, pierde mucho. La sociedad norteamericana, de tanto dar explicaciones, dejó de pensar y dijo, bueno, que se haga cargo de esto el Departamento de Estado, que sabe de política. Nosotros hablamos de otra cosa, de deportes, hablamos tonterías, ¿no? Pero no de política. Esto se corrobora cuando uno habla con los especialistas, sobre todo con los sociólogos norteamericanos. Lo primero que te dicen es, la sociedad de Argentina y las latinoamericanas hablan de política, porque cuando uno charla con un chofer de colectivo, si le aumenta el precio del boleto y le aumenta el precio del pan, enseguida piensa en el ministro de Economía. Se dé cuenta o no de lo que pasa, pero piensas, en Estados Unidos nadie sabe cómo se llama el ministro de Economía. Esta es la verdad, no tiene la menor idea de quién es el que dispone un aumento y quiénes son los formadores de precios. Eso se discute en nuestra sociedad. Y yo creo que se está golpeando fuerte en este periodo, acorralando a todos, tratando de una determinación empresarial en Bahía Blanca, la conocen, donde se prohíbe el ingreso de peronistas y kirchneristas a la empresa por disposición empresarial de la sociedad anónima propietaria de la firma, lo cual se va a pelear porque es anticonstitucional, pero representa la amenaza que existe sobre el conjunto social. Si se piensa en política, se está en riesgo. Eso es lo que se quiere insertar en la comunidad argentina, quebrando lo mejor que tenemos, que es la política. Bien, ¿cómo combatimos eso? De larga tradición, porque aunque no con el mismo signo de desprestigio que hoy se intenta instalar, claro. Era el viejo comentario de la vieja de barrio, que decía, fulano de tal está con fulana, anda en política. ¿Sí? Era algo peyorativo, que ahora queda como un pasado nostalgioso de heroísmo, pero también ese heroísmo que otra juventud tuvo en su momento fue ya no tildado de corrupto, pero sí de un idealismo vacío, y ¿por qué no se va a trabajar mejor? Bueno, es decir, en general, hoy no es eso, como cansado, ya agotada la cantaleta, ahora se instala el que es corrupto, el militante que queda signado porque su participación está manchada por... Sí, el militante es visualizado como alguien que recibe prebendas. También, no solo porque es una campaña, sino porque enlaza con un sector de la población que jamás se jugó por nada y no puede creer que haya pibes que ayuden en una inundación a cambio de nada, simplemente porque quieren una sociedad mejor. Sí, de todas maneras me gustaría tomar un punto, no para contradecirlo, pero por lo menos relativizarlo o ponerlo bajo la lupa. Creo que lo que se demoniza fundamentalmente es el kirchnerismo. En relación al peronismo hay una cuestión dual. Creo que no hay una demonización de todo el peronismo y del conjunto del gobierno, del aparato, digamos, estatal que en este momento se ha hecho cargo de la pelea desde el Estado de esa cuestión ideológica. Digo esto porque de alguna manera el peronismo se ha instalado de tal forma en la sociedad que hasta el gobierno ha dicho, Macri ha inaugurado una estatua de Perón y hasta se ha dicho peronista en algún momento, decía, hay en realidad
una lectura sobre el kirchnerismo totalmente demonizante, pero no lo mismo sobre el peronismo, donde se rescata un sector del peronismo, y no por nada tienen a Urtubey, ¿no es cierto?, como niño mimado. El peronismo domesticado en los últimos 50 años exactamente. tuvo una adhesión de los que históricamente eran antagonistas, cuando lo vieron domesticado. Claro, exactamente. O sea, eso vuelve a ser rescatado porque creo que lo ven como necesario. Es más, creo que hay un sector de la clase dominante que necesita un partido justicialista que sea posible sucesor de esto que está ahora, porque esto se va a acabar inevitablemente, tal como viene, a la velocidad que viene, la destrucción acelerada, inclusive, creo yo, de su base social y política. Hace falta un dualismo. Hace falta un dualismo que lo suceda, un dualismo a la nueva usanza, etapa. Porque Duhalde creo que ya no tiene posibilidad, pero sí hay algunos dirigentes peronistas que se postulan para ese papel y pretenden domesticar al PJ, y creo que eso tiene que ver con los últimos acontecimientos, la forma que ha adquirido el regreso de Cristina, posterior, ¿no es cierto?, a la elección de la lista única, toda la apelación. Es decir, es un tema complejo. Vamos entonces a los problemas, vamos a meternos de cabeza. Hemos hecho un diagnóstico claro sobre la posición oficial, ¿no?, sobre el gobierno macrista. Nos faltan un montón de datos, pero hemos puesto sobre la mesa el tema despidos, el tema tarifas, el tema corrupción y el tema político, aprisionamiento de las mentes sociales. A partir de allí hay un problema que es el que tiene la oposición hoy, Nacional Popular. ¿Cómo ven la situación después del voto dividido en las cámaras, donde un sector respaldó el pago a los fondos buitres, los nuevos acuerdos? ¿Cómo ven el panorama, Lido? Bueno, yo creo en ese sentido, yo sostengo una posición sobre eso, creo que los traidores son traidores. Y que está bien lo que plantea Cristina con respecto al Frente Ciudadano, y creo que ella tiene una responsabilidad, que es la dirección estratégica de esta situación, donde su política se encamina a la recuperación del poder político, y bueno, y para eso hace falta una gran masa que abarque a todos y hay que abrazar a todo el mundo, y no anteponerle ningún mote, porque el frente que se viene es muy amplio, donde incluso abarca sectores que han votado al Macri. Y por supuesto, inevitablemente va a tener que abarcar también a sectores de esta naturaleza dentro del peronismo y dentro del movimiento popular que, según como venga el viento, se acomodan. Es decir, hay que acomodarlos de nuevo para un viento que va en otra dirección. Pero creo que eso permite trabajar ahí dentro sin pelos en la lengua. O sea, los que votaron a favor del reendeudamiento y que vienen de nuestro movimiento son claramente, para mí, traidores. No me cabe otra palabra. ¿Pero cómo así para reelaborar política con traidor? Claro, ese es un problema, por eso digo, es un problema donde la conducción estratégica que debe abrazar a todo el movimiento y llevarlo en esa dirección, yo lo respeto, me parece muy bien, pero yo sigo pensando, ¿no es cierto?, desde mi lugar, que no es el de la misma responsabilidad de Cristina, que nosotros tampoco debemos permitir que esos sectores lleguen a generar una situación que los tengamos que tener en puestos claves, en lugares claves de decisión, como hemos tenido, inclusive por necesidad en el periodo anterior, un montón de gente que luego los hechos demostraron sus verdaderas características. Tenemos no solamente el caso de Cobos, que está afuera y que, digamos, venía del radicalismo, sino dentro mismo nuestro hemos tenido estos personajes que cumplieron papeles nefastos. Entiendo la definición a posteriori de las acciones. A priori es muy difícil. Claro. Porque, por ejemplo, qué sé yo, algunos sectores han considerado una bestia negra del peronismo a Gildo Infran, y un kirchnerista principista, Sergio Uribarri, y si vemos el voto en el Congreso en el último mes, nos encontramos con que uno defendió los intereses nacionales y el otro lo dejó de lado. Es algo así como la mirada progre que se tenía hace 30 y tantos años de Armin Iglesias. A ver. ¿No? A ver, te estás metiendo en un verdadero problema. No. Vamos a debatirlo abiertamente. Sí me parece que por ahí puede revitalizarse la vieja consigna que uno, yo al menos, no es de mi gusto escucharlo, pero del general Perón cuando advertía que a los leales hay que usarlos en todo terreno, porque ellos son la construcción, y a los desleales colocarlos en lugares donde les sea más costosa la deslealtad que la lealtad, ¿no? Era la vieja discusión sobre el barro y la bosta, ¿sí? Uno puede estar más de acuerdo o no, parecerle más cínico o no la situación,
pero más allá del gusto o disgusto que uno experimente, lo cierto es que uno no puede colocarse en este momento en un lugar expulsivo, cuando yo no sé si la idea es buena, la del Frente Ciudadano o no, pero sí hay que hacer frente por lo menos los que en segunda vuelta tuvieron otra opción a nuestro gusto seguramente equivocada, o una lectura equivocada. Yo creo que la masa de la primera vuelta, el voto macrista, ese es el que acompañó a lo largo de toda la historia argentina un pensamiento reaccionario. ¿Sí? Ese es irredento, ese estuvo en el 2003 avalando a López Murphy y a Menem, cuando el liberalismo estaba en su zona más oscura y en su más desprestigiado, y sin embargo sumaron, no recuerdo, pero algo del 40% a las dos fórmulas, que es más o menos el 30 y pico que nos sorprendió Macri en primera vuelta. Ahora, el tema es la ecuación de segunda vuelta. Hay que expulsar, hay que ponerse de patovisca en la puerta del Frente Cívico y decir vos entrás, vos no entrás por lo que hiciste. Y me parece que eso va a ser la discreción de los que conduzcan. Habrá casos que sí, habrá casos que no, pero la estigmatización es complicada. El tema de la toma de decisiones me parece es lo que vos decías de Gildo y Frank. Sí, vamos a poner un colo de silencio, hablemos entre nosotros un ratito para que nadie se enoje. Pero el Frente Ciudadano me parece una idea muy buena. Exacto. Ahora, no todo el mundo, sobre todo secretarios generales, referentes sociales importantes, se van a disciplinar a una agrupación. Es decir, si vos construís el Frente Ciudadano, tiene que haber muchas llegadas diversidad a las direcciones, no solamente a la participación, a la toma, a poner gente en las listas, a recibir reconocimiento institucional, a poder hablar en nombre del espacio, porque si no, de algún modo se cierra el embudo sobre una sola vertiente que llama a todos pero conduce ella sola, y ahí tenemos una dificultad. Y no me refiero a la persona de Cristina Fernández de Kirchner, que sí tiene apoyo y legitimidad para hacerlo, sino a otras personas que no han sido electas masivamente como para tomar determinaciones por el colectivo. Bueno, ese es un problema que tendrá que resolver la vida, todavía no lo sabemos. Ahora estamos convocados, digamos, ¿no es cierto? Estamos convocados todos por ahora, nos vamos a reunir con la presidenta, nosotros nos vemos hoy con la presidenta a la tarde, es decir, viene de una manera como antes no venía en ese sentido, ¿no es cierto? Porque digamos, aunque se diga lo contrario y se hablaba, por ejemplo, de los intelectuales los intelectuales orgánicos, nosotros no éramos para nada orgánicos, o sea, había a lo sumo una o mucha dos polémica además. A lo sumo una o dos figuras, ¿no es cierto?, públicas que eran las que a veces tenían una cierta interlocución. En este momento pareciera que se ha abierto de manera distinta por la necesidad misma que tiene la conducción de recomponer, ¿no es cierto? Pero todo está a prueba, esto está a prueba. Y creo que hay cosas que es más simple y otras son más complicadas. Si vos tomás los temas de la ciudad, por ejemplo, estos días se ha debatido en los ámbitos institucionales el tema de este proyecto del macrismo de crear una nueva agencia pública de bienes del Estado, y eso ha dividido inclusive nuestras propias fuerzas. Es decir, allí también eso no se puede evitar, digamos, y ahí también es parte de una pelea entre quienes les facilitan al macrismo la llamada gobernabilidad razonable y quienes no estamos dispuestos, creemos que es irrazonable aceptar que el Estado pase de una política de tratar de ocupar y de reconstruir un Estado benefactor de los sectores populares y quienes piensan que los bienes del Estado están mejor administrados por los privados, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces la pelea está todos los días, es difícil hacer un planteo solamente superestructural y teórico. Hay un día a día. Hay un día a día que ese no lo resuelve solamente la conducción estratégica, ese día a día lo resuelve la militancia, lo resuelven las organizaciones populares que están en el territorio y que tienen que discutir y debatir y resolver todos los días, ¿no? Retomamos el origen del programa. Vamos a ver si esto que estamos analizando continúa, si estamos ante una nueva década conservadora o no.